y vamos a estar aquí leyendo su palabra, meditando en ella y tratando siempre de obedecerla. Dios bendiga a los que estamos aquí, a los que se van a conectar, a los que van a estar viendo la transmisión en vivo y a los que vamos a estar aquí también en vivo. Que Dios sea dirigiéndonos a nosotros y que seamos reverentes a la palabra de Dios, sabiendo que Dios es un Dios que se merece reverencia de nosotros, porque nosotros dependemos de Él. Amén. Bendito sea Dios. Vamos a leer y vamos a estar leyendo. Quiero que me acompañen en el libro Segunda de Timoteo, capítulo 2. Vamos a leer el versículo 20 en adelante. Me responden con un amén cuando ya lo hayan encontrado, para que así le demos lectura. Bendito sea Dios. Segunda de Timoteo, en su capítulo 2, versículo 20 en adelante. Amén. Toda la honra y toda la gloria sea a nuestro Dios. Bendito sea el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo del Señor. Amén. Porque solamente a Él es toda la gloria. Dice la palabra así, tal y como está escrita. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro. No solamente hay, dice, utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, con los que de corazón limpio invocan al Señor. Pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas, porque el siervo del Señor no debe de ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan, para conocer la verdad, y escapen del lazo del diablo, en que están cautivos a voluntad de Él. Bendito sea Dios. Aquí como tema lo he titulado, ¿qué vaso eres? ¿Vaso de honra o vaso de deshonra? Porque aquí está hablando de utensilios, está hablando de vasos. La palabra del Señor dice, pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Sabemos que nuestro Dios es el alfarero que hace esos vasos, que moldea a esos vasos. Y esos vasos somos cada uno de nosotros. Esos vasos que estamos en esa casa, somos cada uno de nosotros. La casa es la familia de Dios, cada uno de aquellos que han recibido a Cristo. Sabemos que cada uno de nosotros somos como esos vasos, pero aquí dice, pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera, de barro, unos para usos honrosos y otros para usos viles. Sabemos que nuestro Dios es un Dios poderoso, que de lo más vil y de lo más menospreciado, Él puede hacer un vaso limpio. Él puede limpiar aún aquel que está perdido en delitos y pecados. Él puede limpiarlo y puede usarlo para su gloria. Podemos ver un ejemplo maravilloso que Cristo nos da allá en la boda de Canaán, de Galilea, cuando de unos barriles que estaban ahí donde se lavaban las manos, Él hizo algo maravilloso. Él utilizó esos utensilios que se utilizaban para usos viles, lo utilizó para hacer vino. ¿Por qué? Todo lo que pasa por las manos del alfarero, todo lo que pasa por
las manos de nuestro Dios, de nuestro Padre eterno, es limpiado. Todo aquel que viene a Cristo, Cristo lo limpia. Cristo lo purifica, Cristo lo santifica. Pero dice la palabra de Dios que en una casa grande hay de todo. Hay vasos sucios, hay vasos limpios y hay vasos, dice, para usos viles y otros para usos deshonrosos. Otros para usos de honra también. Entonces, ¿qué clase de vasos somos? La pregunta es, ¿qué clase de vaso eres tú? ¿Qué clase de vaso soy yo? Dice la palabra de Dios que Dios es el que limpia, Él es el que purifica, Él es el que santifica al hombre y a la mujer. Él es el único quien puede limpiarnos a nosotros, y esa limpieza viene a través de su palabra. Esa limpieza viene cuando tomamos su palabra y la obedecemos, estamos siendo limpiados. ¿De qué nos limpia el alfarero cuando toma ese barro? Ese barro está sucio, ese barro no tiene forma. Pero ese alfarero cuando toma ese barro, le da forma y le da forma bonita. Queda un cántaro bonito, un jarro bonito. Y le quita toda piedrita que tiene para que quede lisito. Entonces, nuestro Dios es el alfarero. Nosotros somos esos vasos. Si nosotros nos dejamos limpiar por ese alfarero, si nosotros nos acercamos con ese alfarero, y Él puede hacer de nosotros un vaso honroso. Porque el vaso puede ser de oro, pero si ese vaso de oro está sucio, Dios no lo va a usar. Si ese vaso puede ser de plata, pero si ese vaso está contaminado, pongamos un ejemplo. Si yo le doy un vaso con agua y le doy una copa de oro y se la lleno de agua, pero esa copa de oro está sucia y contaminada, y le doy un vaso de barro y se lo pongo ahí, ¿cuál va a tomar usted? Si el vaso de barro está limpito y el vaso de oro está sucio y tiene muchas larvas, ¿cuál va a agarrar usted? Obviamente que usted va a agarrar el vaso limpio, porque usted está viendo que está contaminado, aunque es de oro. Entonces Dios va a usar aquel vaso que se limpia, aquel vaso que se deja moldear, aquel vaso que se deja moldear por el alfarero. Aquel vaso, aunque sea el más vil, el más menospreciado, aunque sea el más inmundo que haya sido, Dios lo levanta y lo utiliza. No puede tener conocimiento de la palabra, porque aquí está haciendo comparación de alguien que tiene conocimiento, pero si no está limpio, Dios no lo va a usar. Puede tener el conocimiento que tenga, el estudio que tenga de las Escrituras, pero si no está limpio, no lo va a usar Dios. Pero en cambio, el vaso de barro, aunque esté sucio, pero si se deja limpiar por el alfarero, Dios lo va a usar. Dios lo va a utilizar para su gloria, para su honra, como dice su palabra. Porque ¿quién podrá decirle al alfarero, permíteme? ¿O quién le podrá decir al alfarero, qué haces conmigo? Si nosotros nos dejamos que el alfarero haga con nosotros lo que Él quiera, seremos vasos de honra. Seremos esos vasos limpios, limpiados por la palabra, limpiados por Cristo Jesús, santificados por Cristo Jesús, por medio de su palabra. Porque solamente por medio de su palabra somos nosotros limpios. Porque nosotros debemos de dar ejemplo a los demás. Tenemos que ser ejemplo para aquellos que todavía no han conocido a Cristo. Debemos de presentarnos a nosotros mismos como ejemplo, que hemos sido diferentes, que Dios nos ha cambiado y que Dios nos ha hecho esos vasos limpios. Esos vasos limpios que éramos vasos inútiles, vasos que nadie quería, pero Cristo nos alcanzó, nos trajo, y ese alfarero nos limpia, nos va dando forma y nos sigue moldeando cada día. Sigue moldeándonos, bendito sea Dios. Vamos a leer un versículo ahí en Romanos 9, 21 al 23. Aquí vamos a estar viendo que Dios utiliza, como dijo el apóstol Pablo,
que aún de lo más vil y menospreciado, Dios escogió para avergonzar a los sabios de este mundo. Por mucha sabiduría que el hombre tenga, pero si está sucio, si está contaminado, si no quiere ser moldeado, no lo va a usar el Señor. Va a seguir siendo ese vaso con el conocimiento, vaso de oro, pero sucio. Entonces, ¿qué vaso somos? Podemos ser un vaso de oro, pero si estamos sucios, no vamos a ser útiles. Amén. No vamos a ser útiles para el Señor. Dios, aún de palo puede ser el vaso, pero si está limpio, Dios lo va a utilizar. Dios lo va a utilizar. Dice Romanos 9, 21 al 23. ¿O no tiene potestad el alfarero, dice, sobre el barro? Para hacerlo más, dice, para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra. ¿Y qué? Si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción. Dios le ha dado libertad al hombre para que él pueda decidir si se limpia o no se limpia. Dios le ha dado libertad al hombre para que él pueda decidir: ¿sigo a Cristo o sigo al enemigo? Entonces nosotros, ¿a quién decidimos? ¿Decidimos ser vasos limpios siguiendo a Cristo o vasos sucios para deshonra? Porque aquí podemos ver, dice, para hacer notorias, dice, las riquezas de su gloria. Las mostró para los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria. Él ha preparado esos vasos. ¿Para qué? Para que lleven su palabra. Para que sean vasos limpios. Porque ¿de qué sirve tener un vaso de oro? Y esa representación de un vaso de oro es una persona que tiene alto conocimiento de las Escrituras, pero sigue y sigue practicando el pecado. Sigue ensuciándose. Sigue la avaricia. Sigue la idolatría. Sigue cualquier cosa que contamina el vaso que somos nosotros. Ese vaso donde Dios ha depositado, donde Dios deposita su Santo Espíritu, tiene que ser un vaso limpio. Tiene que ser un vaso limpio. Amén. Y ese vaso es limpiado solamente por medio del poder de la palabra, por medio del poder del Evangelio. Solamente así puede ser limpio. Podemos ver lo que le dice Pablo a Timoteo. Allí mismo en 3:15. Timoteo 3:15, podemos ver lo que le dice. Bendito sea Dios. Primera Timoteo 3:15 le dice, mire lo que dice. Para que si tanto, dice, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Debemos de conducirnos entre la iglesia, entre la familia. La casa es la familia. Los que han sido elegidos, escogidos, lavados y santificados por Dios para hacer notorios que somos hijos del Padre Celestial. ¿Cómo conocemos a un hijo de Dios? Por los frutos. ¿Cómo se conduce? ¿Cómo camina? ¿Cómo habla? ¿Cómo es su diario vivir? Si nuestro diario vivir no estamos tomando esa cruz de Cristo, tomando la cruz, nuestra propia cruz, negándonos a nosotros mismos, negándonos al pecado, negándonos a la idolatría, negándonos a todo aquello inmundo, no seremos vasos útiles entonces, sino que seremos vasos de deshonra. ¿Por qué de deshonra? Para ira. Vasos de ira. La ira de Dios está sobre aquellos vasos que desobedientes. La palabra, casi todo el mundo escucha la palabra, pero todos la obedecen, no. Entonces, el que obedece la palabra es un vaso útil. El que no la obedece la puede escuchar y puede tenerla toda en la mente, pero si no la obedece es un vaso inútil. Puede ser el mejor conocimiento que tenga, como dice, el de oro o el de plata, pero si no, si está sucio, no lo toma Dios. Como el ejemplo que puse, puedo poner una copa de oro
y una copa de barro aquí, llena de agua. Pero si la del oro está sucia, usted no se va a beber esa agua. De la misma manera nuestro Padre Celestial, aunque sea de oro, pero si está siendo arrogante, si está siendo rebelde a la palabra, no lo va a utilizar por su rebeldía. Él puede luchar con sus propias fuerzas, pero Dios lo tiene desechado. Dios lo tiene aparte. Entonces dice Jesús, les declararé, nunca los conocí. Porque eran vasos, ¿para qué? Vasos de ira, vasos para el día de la ira del juicio del Señor. Porque nunca quisieron obedecer a nuestro Señor. Nosotros debemos, amados hermanos, caminar, conducirnos en la casa del Dios eterno, en esta casa que Él nos ha dado, limpios, como ejemplo, presentándonos como ejemplo delante de cada uno de aquellos que profesan ser cristianos. Bendito sea Dios. Si alguno se limpia de estas cosas, ¿de cuáles cosas? Vamos a ver. Dice el 21. Así que si alguno se limpia de estas cosas, ¿de cuáles cosas? Vamos a ver. 2 de Corintios 2:16. Primeramente nos manda a salir de algo. Salir de la idolatría. Salir de todo aquello que corrompe nuestra alma. Bendito sea Dios. 2 de Corintios capítulo 6, 17, 16 y 17. Nos manda a salir. ¿Por qué? Porque no hay ninguna concordancia. No hay nada que dice la palabra de Dios. No hay ninguna concordancia. ¿O qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios viviente. Habitaré, andaré entre ellos y seré su Dios. Y ellos me serán mi pueblo. Por lo cual salid en medio de ellos. Y apartados, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo. Y yo lo recibiré. Se nos manda a salir de en medio de la idolatría, en medio de todo aquello que rechaza y que está en contra de la voluntad del Padre Celestial. Todo aquello que no fue fundamentado por medio de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea Dios. Vamos a leer también Tito 3, 2 al 11. Vamos a ir rápidamente. Tito 3, 2 al 11. Gloria al Rey de Reyes. 3, 2 al 11 dice que nadie difame. De esto tenemos que apartarnos. Que nadie, dice también, difame, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando con mansedumbre, toda mansedumbre para con los hombres. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles, y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por medio de la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo, dice, nuestro Salvador, para que, justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Palabra fiel es esta. Y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas, dice, son buenas y útiles a los hombres, pero evita las cuestiones necias, las genealogías, las contenciones, las discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Al hombre que causa divisiones después de una u otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Tenemos que apartarnos de contiendas, tenemos que apartarnos de aborrecer a cualquier persona. Si alguno se limpia de estas cosas que estamos leyendo, será vaso útil, será vaso honroso. Si alguno se aparta de estas cosas, es porque está viendo el ejemplo de nuestro hermano mayor, Cristo Jesús, nuestro Salvador,
está viendo al blanco perfecto. Cuando nosotros ponemos nuestra mirada en el blanco perfecto, lo seguimos a Él. Cuando nosotros estamos viendo al hombre, ponemos la mirada en el hombre y repetimos y hacemos lo que el hombre hace. Nosotros no estamos llamados a imitar a un hombre, porque los hombres se corrompen por la avaricia que está en sus corazones. El hombre se corrompe por la idolatría que vive en su corazón. Pero sabemos que aquel que es verdadero sigue al verdadero, se aparta de iniquidad, como dice allí también. Todo aquel que invoca el nombre de Cristo se aparta del pecado. ¿Cómo lo conocemos? Con ese sello, que se aparta del pecado. Se aparta, ¿por qué? Porque es de Cristo, porque pertenece a Cristo, porque tiene el sello de Cristo. Por eso se aparta del pecado. Todo aquel que ha recibido, y es un vaso útil, es un vaso limpio, porque la palabra lo limpia, Cristo lo limpia. Amén. El alfarero lo limpia, pero debe de ser un hombre obediente, una mujer obediente a su palabra. Amén. Que escucha la palabra, la atesora en su corazón y se aparta del pecado. Amén. Ahí dice, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo. Nosotros, así como Él es puro, Él es santo, así también nosotros, imitadores de Él, tenemos que ser, no de hombres. Bendito sea Dios. Por eso dice que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento útil para el Señor. Vamos a ver qué más cosas debemos de apartarnos, limpiarnos. Segunda de Timoteo 3:10 al 17. Segunda de Timoteo 3:10 al 17. Dice la palabra: pero tú has seguido mi doctrina, mi conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones. Miren lo que va a padecer alguien que se limpia, alguien que se aparta. Un vaso honroso. Mire, solamente mire cómo lo que va a padecer. Padecimientos como me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones. He sufrido de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, dice, padecerán también las mismas persecuciones. Todo aquel que es fiel al Salvador va a ser menospreciado, va a ser, amados hermanos, despreciado aún por los religiosos, aún por las religiones, aún por los ávaros, aún por los que están y tienen un ídolo en su corazón. Por eso va a ser menospreciado. Mas los malos hombres, dice, y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Bendito sea Dios. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién lo has aprendido, y que desde la niñez, dice, has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabios para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado en cuanto a toda buena obra. Alguien que se limpia, ese vaso limpio, ese vaso de honra, ese es aquel vaso que obedece esta palabra. Es aquel vaso que escudriña las escrituras y que las pone por obra. ¿Por qué? Porque esta palabra lo puede hacer sabio, dice, para salvación, primeramente, para salvación, por la fe que es en nuestro Señor Jesucristo. Porque todas las escrituras, dice, inspiradas por Dios, a fin, dice, de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado en cuanto a toda buena obra. ¿Cómo podemos ser enteramente preparados? Por las escrituras, obedeciendo al maestro que tenemos. Bendito sea Dios. Se nos manda también, huye también a huir, huye de estas cosas, huye también de corazón. Y vamos a ver, bendito sea Dios, huye de estas cosas. Primera de Timoteo 6:11. Huir, vamos a huir, porque se nos dijo, salid de en medio de ellos y no toquéis lo inmundo, ¿verdad? Porque ¿qué concordia tiene la luz con las tinieblas? Ninguna.
de la idolatría. La idolatría es cualquier cosa que nos aparta de Dios. La idolatría es a cualquier objeto, cualquier persona, cualquier método que el hombre use para querer apartarnos del Dios verdadero. Puede ser un ídolo, puede ser un hombre, puede ser una mujer, puede ser cualquier cosa, puede ser mi trabajo o puede ser lo que sea. Dice la palabra, 1 Timoteo 6:11, huye. 6:11, Timoteo. Dice, mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. Huye. ¿De cuáles cosas? Las anteriores, 9 y 10. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazos y en muchas codicias necias y dañosas. Porque hunden, oiga, hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Debemos de huir. Hoy el hombre se afana por recoger dinero, por recoger bienes en este mundo, por hacer la mejor mansión, la mejor casa. Y estoy hablando de todo tipo que nos lleva a la destrucción, que nos aparta de Dios. En primer lugar, vamos a poner un ejemplo que la gente toma como excusa para no acercarse a Dios. El primer ejemplo es estos que hunden en destrucción a los hombres, son los diezmeros. Los que hablan de que traiga su dinero, que pacte aquí, que pacte allá, están hundiendo en destrucción al hombre y a la mujer. Porque dice, los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazos y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden, dice, a los hombres en destrucción y perdición. Los engañan, los tienen engañados en la prosperidad, los tienen engañados que si usted trae el diezmo, que Dios abrirá las ventanas de los cielos y derramará bendición hasta que sobreabunde. Una promesa para el pueblo de Israel. Nosotros no debemos de estar en esas cuestiones necias, dice la palabra. Huye, huye, dice, tú, oh hombre de Dios. Un hombre de Dios huye, se aparta de todo aquello que le corta y que le aparta y que le aleja de la gracia de Dios. Amén. Porque raíz de todos los males dice que es el amor al dinero. El dinero, todo esto aquí es basura. Eso es como cuando usted jugaba allá, cortaba hojas y pagaba, ¿verdad? Así mismo hoy. Ese es basura. Pero nosotros debemos huir de esas cosas. Huir. El cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados a muchos dolores. Perdidos. Se fueron, negaron la fe y se fueron detrás de su propio Dios. El amor al dinero. La idolatría es un Dios. No es tener una virgen ahí y rezarle. No. Puede ser algo que esté en su corazón, que esté en su mente, que esté en cada uno de nuestra mente. Por eso debemos de limpiarnos de estas cosas para ser útiles al Señor. Dios va a utilizar a esos varones, a esas mujeres que se apartan de todo esto. Va a utilizar a esos vasos honrosos que no tengan codicias necias, que no tengan amor al dinero, que no tengan amor de enriquecerse, sino que con corazón puro y sincero quieran compartir el evangelio de la palabra. Amén. Amén, así es. Sin ningún deseo de ganancias deshonestas. Hay que huir de esas cosas, porque esto hunden a los hombres en destrucción y perdición. Pero podemos ver que el enemigo, nuestros enemigos, Satanás, que el Señor reprenda, a muchos ha engañado ya. Todos están por hacer un gran templo, un gran edificio. Y esto no se trata de eso. La obra de Dios no es un edificio. La obra de Dios es que cada uno de nosotros crea en el unigénito Hijo de Dios.
crea en aquel que Dios ha enviado para salvación y vida eterna. Esa es la obra de Dios. Si usted ha creído en Cristo Jesús y usted está obedeciendo la palabra de Él, está limpiando, usted está en la obra de Dios entonces. Ha creído en la obra de Dios. La obra de Dios no es construir 4 paredes y muchos dicen esta es la obra de Dios. Recogen y nunca se sacian, dice la palabra. Personas insaciables no pueden llenar esos vientres. Esas personas solamente sirven de tropiezo al evangelio. Por eso la gente ya no quiere ni escuchar de Dios. Por lo mismo. Por esas personas falsas. Pero aquel día Jesús les dirá: apartados de mí, malditos, no los conozco. Al lago de fuego. ¿Por qué? Porque en mi nombre hicieron muchos milagros. En mi nombre echaron fuera demonios. Pero no los conozco, les dirá. Bendito sea Dios. Y nosotros debemos de seguir la justicia, la fe, con los que de corazón puro y sincero invocan al Señor. Con eso debemos de tener comunión, dice la palabra. No es que vamos a estar enojados con nosotros, sino vamos a reprenderlos, como dice más adelante. Dice: huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia aquí. Y sigue la justicia, la fe, el amor, con los que de corazón limpio invocan el nombre del Señor. Primera de Timoteo 4:7. Primera de Timoteo 1:4-7. Dice la palabra: ni presten atención a fábulas, a genealogías interminables que acarrean disputas más que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora, pues el propósito de este mandamiento es el amor, nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas, dice, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. No conocen las dispensaciones, no conocen las profecías, no conocen qué profecía aplica para la iglesia y qué profecía aplica para Israel, qué profecía aplica para este tiempo y qué profecía aplicó para el tiempo pasado. Son personas que no entienden porque tienen un velo en su corazón. Tienen un velo y entonces ellos van por ganancias deshonestas. Donde usted ponga su pie, diga que esa tierra es suya. Así le dicen. Y eso era para el pueblo de Israel. No es para la iglesia. La iglesia espera cielo nuevo y tierra nueva. La nueva Jerusalén. Nosotros como iglesia, como pueblo del Señor, esperamos la nueva Jerusalén. Pero ellos no saben ni lo que dicen ni lo que afirman. Porque se han envanecido. Se han envanecido por la avaricia, por la idolatría de la avaricia que está en su corazón. Cualquier cosa que nos haga desviar del propósito divino es idolatría. Cualquier cosa que nos quite el tiempo para Dios es idolatría. Porque Dios se merece el primer lugar. Dios se merece el primer lugar en nuestras vidas. Primera de Timoteo 4:6-12. Y estaremos terminando. 4:6-12. Dice la palabra: si esto enseñas a los hermanos, será buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate, dice, para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos, que por esto mismo trabajamos y sufrimos aprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Esto manda y enseña: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. No importa si seamos jóvenes
o seamos ancianos, si nosotros nos apartamos de estas cosas, si nosotros le hemos recibido a Él ya como nuestro Señor y Salvador y nos estamos apartando, seremos vasos útiles para el Señor, dando ejemplo de que Cristo vive y mora en nosotros, apartándonos de la iniquidad y obedeciendo su palabra, y seremos vasos útiles. Por eso dice, si esto enseñas, hermano, a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo. Pero se nos manda apartarnos de todo eso y que trabajemos. Aquí como dice que por esto mismo trabajamos y sufrimos. El hombre de Dios no está esperanzado que le lleven, que los hermanos lo mantengan. El hombre de Dios trabaja arduamente juntamente con los hermanos. Porque aquí Dios no nos ha mandado a enseñorearnos de las personas. Nos ha mandado a predicar las palabras. No somos más que nadie. Todos somos iguales delante de los ojos del Señor. Él no tiene favoritos. Él no tiene preferidos. Aún el pecador, si viene arrepentido, Dios lo recibe. Dios lo recibe con los brazos abiertos. Pero es necesario que venga con un corazón constricto y humillado ante el Rey de Reyes y Señor de Señores, para que Él lo tome como ese alfarero toma al barro y lo moldea, pero déjese moldear para que sea ese vaso honroso. No importa qué vaso era antes. Si era un vaso sucio, Dios lo limpia. El alfarero lo purifica. El alfarero está dispuesto a hacer de ese vaso un nuevo vaso, una nueva criatura, como dice la palabra, de modo que si alguno está en Cristo ya, nueva criatura es. Las cosas viejas ya pasaron, quedaron en el olvido. Ahora, en Cristo, todas son hechas nuevas. La obediencia a la palabra de Dios nos limpia, nos purifica, nos santifica. Santifícalos en tu verdad, dijo Cristo. Tu palabra es verdad. Esa palabra, si la retenemos, somos sabios. Si la obedecemos, somos sabios. El principio de la sabiduría es el temor al Señor. ¿Temor cómo? Apartarse de iniquidad. Primeramente, Señor, decirle, soy un pecador, recíbeme como tu hijo. Así como el hijo pródigo, padre le dijo, sé que no soy digno de ser tu hijo, pero perdóname. Sé que he pecado contra el cielo y contra ti. Perdóname y recíbeme. Fiesta hay en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Fiesta hizo el padre de familia. ¿Por qué? Estaba alegre, gozoso, que aquel hijo que se había descarriado, que se había perdido el mundo, regresó. Y ese vaso fue limpio, fue un vaso de honra. Bendito sea Dios. Y así que el Señor le bendiga y hasta la próxima.